Mi pantalla. Ya la estamos viendo. Bueno, muchas gracias a todos. Mi nombre es Eric Gómez. Soy el responsable comercial para la región andina de Corning, tanto el segmento como Carrier, operadores, Enterprise y Data Center. El día de hoy, como le decía Gerson, pues me corresponde presentar la solución de fibra de largo alcance Corning Fiber Vision. Pero ¿quién es Corning? Vamos a hacer primero una pequeña introducción, una rápida introducción de quiénes somos. Corning es una organización que lleva más de 185 años en el mercado. Estamos fundados desde 1851. Aplicamos nuestra experiencia en ciencia de vidrio, ciencia cerámica, física óptica para fabricar elementos y productos que han contribuido en la calidad, en la forma de mejorar la vida de las personas. Parte de esos productos, pues podemos ver el bulbo con que Thomas Alva Edison logró el recubrimiento de su filamento de tungsteno para la producción masiva de la bombilla. Resalto también el vidrio Pyrex, que es muy conocido. Cuando ustedes van a comprar una refractaria, les dicen que este es vidrio Pyrex. Entonces, obviamente, eso fue un desarrollo Corning en 1915, que ya la patente está abierta. Lo que nos tiene hoy aquí reunidos hablando, Corning fue los primeros que desarrollamos la primera fibra óptica de baja atenuación apta para telecomunicaciones. Otro producto que de pronto que ustedes es muy conocido es el Corning Gorilla Glass, que es ese recubrimiento en los dispositivos móviles, esa última capa de vidrio dura que protege los dispositivos móviles. Y así diferentes soluciones que si lo vemos impactan en gran medida la forma en que vivimos hoy. ¿En qué industrias estamos? Estamos en Display Technologies, que son las que proporcionan esos vidrios de alta precisión para las pantallas avanzadas en televisores, monitores, tabletas. También en Optical Communication, que es lo que nos tiene hoy aquí está reunido, incluye la fibra óptica y las tecnologías alrededor de ella, soluciones de conectividad para transmitir luz, ¿no? Sector automotriz que abarca tecnologías de control de emisiones en vehículos diésel y también soluciones de vidrio para las pantallas interiores de los vehículos y también para ventanas exteriores. En Mobile Consumer Electronics, ahí es donde tenemos estas soluciones como el Corning Gorilla Glass, que es esos vidrios que protegen estos elementos de consumo masivo. Y Life Science son esos productos confiables que aceleran el descubrimiento, desarrollo y entrega de medicamentos para las personas, ¿no? Muchos de los envases de las vacunas del COVID fueron envasados en elementos Corning como tal. Soluciones para redes de carriers, operadores. Esa no la voy aquí a mostrar un poquito porque no hace parte del scope de la presentación. También tenemos redes empresariales y de centros de datos, que es básicamente lo que vamos a hablar hoy, el día de hoy con ustedes. En estas redes empresariales, pues tenemos soluciones para redes LAN, el Core LAN como tal, soluciones para la industria 4.0 y fibra hasta el borde, que es de lo que trata básicamente Fiber Vision. En estos segmentos también tenemos todo un historial de innovación, pasando por la primera fibra óptica de baja atenuación, hardware de alta densidad en el 2009, que lo llamamos el Edge, hardware enfocado para las soluciones de In-Building Solution, que es el CCH, que ahí es una plataforma en la cual trabajamos, todo este tipo de soluciones de redes empresariales. En el 2018 lanzamos nuestra plataforma definida por software. También en el 2018 lanzamos el Rocket Ribbon, que son cables de alta densidad. La plataforma o parte de la plataforma que vamos a ver hoy de Fiber Vision, pues empezó a trabajarse bajo el nombre de Everon y fue lanzada en el 2021. En centros de datos, pues también tenemos soluciones tenemos una fuerte presencia con los hyperscale. Pero obviamente también trabajamos con los colocation, con los multitenant, los data centers multitenant o data center privados en las premisas del cliente o inclusive con los operadores de telecomunicaciones, pues ahí también tenemos fuerte presencia y nuestras soluciones son muy enfocadas en alta densidad, fácil instalación y obviamente con un alto performance.
En centro de datos, pues tenemos nuestra solución Edge, que les decía, desarrollada en el 2009. Y como último, vaya a pasar esto, últimos desarrollos, tenemos los de conectores de Factory Ferma pequeños, los MMC, que en una sola unidad de rack podemos llegar hasta conectar más de 1700 fibras. Y este año lanzamos la fibra Contour, que básicamente Contour Flow Fiber realmente es un empaquetamiento de fibras de una manera libre en un espacio, es Ribbon en una manera libre en cables, logrando densidades de hasta, voy a hacer el ejemplo con 864 fibras en 10 milímetros, con fibra Contour, que es fibra de 200 micrones, que es insensible a curvatura, cumpliendo la norma 657A2. ¿Qué es Corning Fiber Bridge? Hoy estamos presenciando una evolución significativa en el mundo de la seguridad, impulsada por inteligencia artificial, la inteligencia visual también. Hoy las cámaras de seguridad modernas requieren cada vez más ancho de banda y también obviamente más potencia. Y no solo hablamos de cámara, ahora gestionamos mucho más datos. Estas cámaras están generando datos como tal, no es solo video, un video análogo, sino están generando datos, datos que puede ser reconocimiento facial o características avanzadas de seguridad. Lo que ha transformado la cámara en que se convierta en sensor. Hoy ya no se habla más de cámaras, sino más bien de sensores, sensores inteligentes, lo que implica una demanda creciente de conectividad. Y básicamente estos sensores normalmente no van a estar ubicados en sitios core de las premisas de la infraestructura, sino van a estar ubicados al borde, en sitios donde de pronto no tenemos unas condiciones ideales para conectar estos dispositivos. Están en el perímetro, lo que hablamos. Esto nos lleva a un reto. ¿Cómo habilitamos estas aplicaciones remotas que requieren tanto datos como energía, superando las limitaciones tradicionales de distancia, potencia y espacio? Entonces aquí es donde empezamos a hablar de la solución Corning, que ofrece unos valores agregados muy claros. Optimiza la infraestructura para reducir el metraje lineal necesario de cable, y esto estamos hablando que esa reducción es casi del 70%. Esto disminuye el costo y la complejidad. Además, permite suministrar potencia de manera remota. Con esto estamos llevando con una solución de largo alcance con la cual podemos entregar pues, datos y energía a más de 600 metros, utilizando cables híbridos, que en el caso de Corning los llamamos el portafolio Actify, estos cables, que combinan fibra monomodo con conductores de cobre en una sola chaqueta. Entonces, con esto vamos a permitir alimentar estos dispositivos que están al borde, al perímetro, lejos, que pueden ser cámaras, sensores o elementos que queremos, o inclusive access point que queremos entregar internet en un parque, queremos entregar internet por medio de un dispositivo. Entonces esto lo podemos lograr gracias a estos cables, pero también a la plataforma que lo llamamos Corning Intelligent Power, CIP, esa plataforma de energía remoto, y obviamente a convertidores de medios de 10 gigabits. Ahorita vamos a ver en resumen cómo es toda esta plataforma un poquito más en detalle. Aquí en esta diapositiva, pues lo que queremos ver es que cómo en la superficie tenemos los dispositivos que todos conocemos, ¿no? Cámaras, sistemas de audio, controles de acceso, que son los elementos visibles, los que interactúan directamente con el usuario y con el entorno. Pero lo más importante está debajo de la superficie, que es la infraestructura que hace posible que todo funcione de manera pues, eficiente y segura. Aquí es donde entra otra vez la solución de Corning Fiber Vision, que soporta y conecta todos estos elementos, permitiendo que operen con su máximo rendimiento y conectividad y confiabilidad, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos cuando queremos hacer conectividad al borde, al edge, ¿no? Principales desafíos, tenemos limitaciones de distancia, ¿no? Tradicionalmente los sistemas de seguridad y conectividad están restringidos por una distancia máxima que pueden cubrir los cables de cobre y los de energía eléctrica. Cables de cobre para datos y los de energía eléctrica, de cobre también, pero ya para llevar energía. Esto limita la ubicación de estas cámaras, de estos sensores y básicamente, más que todo en el exterior, ¿no? En el exterior de las premisas o en esos puntos de difícil acceso. También tenemos limitaciones de espacio.
En muchos proyectos el espacio físico para instalar el cableado, equipos y fuentes de energía es reducido y es costoso de adaptar. Y también tenemos, obviamente, restricciones en el acceso a la energía, potencia local limitada. La necesidad de contar con puntos de energía cercanos para cada dispositivo que vamos a estar conectando, pues complica la implementación y si lo hacemos, pues va a incrementar los costos de manera significativa. ¿Cómo lo soluciona la solución del Corning? Pues las limitaciones de distancia, pues eliminamos esta barrera al permitir la transmisión de datos y energía a largas distancias, facilitando la expansión de la red sin preocuparse por la proximidad a fuentes de energía o el cuarto de telecomunicaciones o centros de datos donde tenemos el equipo de conectividad. Esto va a permitir que con la solución podamos entregar datos y energía más allá de los 600 metros. Vamos a optimizar el espacio, reduciendo significativamente la cantidad de cableado necesario y permitiendo una infraestructura más compacta y flexible. Optimizando el uso de espacio, simplificando su instalación, incluso en lugares con restricciones arquitectónicas. La solución de Corning, como les decía, puede reducir las necesidades de espacio con cable hasta un 70%. Y la potencia local, ¿cómo la solucionamos? Pues la resolvemos mediante alimentación remota de poder, permitiendo que los dispositivos funcionen con energía suministrada a través de la misma infraestructura por donde estamos llevando la conectividad, sin depender de tomas de energía locales cerca del dispositivo. Entonces, como les decía, hoy la demanda de cámaras, sensores inteligentes requiere soluciones que entreguen estas características que hemos hablado, ¿no? Que podemos llegar a más de 600 metros ofreciendo este combo, por verlo de alguna manera. Esto lo hacemos por medio de tres elementos claves en la solución de Fiber Vision. Uno es el cable híbrido de largo alcance, que en nuestro caso lo llamamos Actify, que combina la fibra óptica y los conductores de cobre en un solo cable, permitiendo transmisión eficiente de datos y energía en bajo voltaje. También tenemos la alimentación de potencia inteligente, como lo llamamos en Corning, Corning Intelligent Power, CIP. Con esto podemos suministrar hasta 90 watts de potencia, en lo que llamaríamos H-Power, y ancho de banda hasta 10 gigabits, lo que habilita aplicaciones avanzadas que van a estar ubicadas en el borde, en el perímetro de la red. Y obviamente vamos a tener un conversor de medio, ¿no? Ese conversor de medio es muy importante aquí porque es el que va a permitir aprovechar esa infraestructura para ofrecer la conectividad y donde va a converger la energía para suministrarlo por un solo jumper de cobre al final al dispositivo como tal, ¿no? Entonces aquí, con estos tres elementos, pues es lo que hace, lo que hace esta solución de Fiber Vision. Veámoslos un poquito más en detalle. Tenemos el cable Actify el Actify cable, la solución híbrida. Es una solución que combina, como les había dicho, la fibra monomodo y los conductores de cobre en una sola chaqueta. ¿Qué características vamos a tener aquí rápidamente? Obviamente, los dos en uno, dos medios en un solo cable. Vamos a tener conductores de cobre que pueden ir de 12 hasta 20 AWG, dependiendo de la aplicación que vamos a estar corriendo o la distancia que queremos trabajar. Opciones de chaqueta, muy importante. Tenemos solución indoor-outdoor con características antipropagación de fuego que pueden ser Plenum o pueden ser Riser. Y también pueden tener armadura interlocking para mayor protección mecánica si nuestro cable va a estar expuesto, ¿no? Va a tener algún tipo de... Sí, va a estar expuesto, entonces puede tener esta armadura para darle mayor resistencia mecánica como tal. El, el cable, pues obviamente, ¿qué ventajas tiene? Ahorro y espacio, reduce la necesidad de múltiples rutas de cableado. Es una instalación rápida por la forma en que también nosotros suministramos el empaque del cable que viene en la caja que se suministra, pues obviamente hace que a medida que yo voy alando la caja, pues se va desplegando el cable y ya sabe que su despliegue sea muy rápido. Este cable, pues obviamente la solución, las aplicaciones que corramos son transparentes, básicamente. Nosotros podemos correr Wi-Fi 6 o 7, cámaras IP, DAS, Small Cells, iluminación inteligente
y no hay ningún problema con esto. Este cable viene con la certificación UTG 40, que esto es el Utility Grade Infrastructure. Básicamente esta es una certificación, es un programa que está respaldado por la UL, la Underwriters Laboratories. Lo que busca es garantizar el rendimiento de infraestructura o red que está preparada para soportar aplicaciones críticas, pero que va más allá de los estándares tradicionales como tal. Entonces esto, y nosotros en este AUTG pues tiene varios grados, la 40 es la más alta y bueno, esa lo cumple los cables Actify. Hay un hardware obviamente asociado a este cable, va a tener que conectarse en sus puntas a un hardware, a una conectividad que básicamente está basado sobre la plataforma CCH, que podemos tener ODFs de 1U, 2U, 3U, 4U, o lo podemos trabajar sobre single panel housing, que son paneles muy compactos, pequeños, que se pueden instalar en Real DIN, que vamos a estar teniendo las dos tipos de conectividades, por decir, los conectores van a estar en el patch panel, van a estar los dos tipos de conectores, tanto de la fibra óptica como los de cobre, todo converge ahí, y desde ahí, pues obviamente ya se hace la distribución de la red. Ahora, las fuentes de alimentación. Antes de seguir aquí, solo quería confirmar, ¿me siguen escuchando? Porque yo tengo aquí mi celular en mi otro oído y paró el audio. ¿Me podrían confirmar? Sí, señor, te escuchamos. Ah, listo, listo, perfecto. Tenemos el Corning Intelligent Power, CIP, como les decía, es una solución de alimentación remota diseñada para alimentar estas redes que estamos hablando aquí con Fiber Vision. Todo este portafolio hace parte también de nuestra línea Everon. Everon es la línea que converge todas nuestras soluciones para redes in building. Características claves de esta solución, pues entrega hasta 95 watts por puerto con un voltaje de 56 voltios en DC, disponibles en un puerto, que es el negrito que ustedes ven ahí a la izquierda, o también podemos tener una versión rackable, en rack de 19, de 16 o 32 puertas, que eso optimiza el espacio. También en la solución tenemos convertidores de voltaje que permiten reducir la salida de 56 a 24 voltios, adaptándose a diferentes tipos de carga que necesiten los dispositivos. O también tenemos agregadores de 12 de 8 puertos que permiten obviamente agregar potencia para tener inclusive mayor potencia a unas distancias más largas como tal. Ahorita vemos un ejercicio de cómo funcionan esos agregadores. Bueno, entonces esta es la plataforma de Corning Intelligent Power. Estos convertidores, el primero no es administrable, los otros dos sí son administrables. Y bueno, como parte final de la infraestructura o de los elementos claves tenemos el convertidor de medios, ¿no? Que es un convertidor de medios de 10 GB de segunda generación. Es un convertidor de medios con una certificación JISTC y compatible con TAA. Ahorita les explico rápidamente qué es esto. Es un convertidor de medios de 10 gigabits de grado industrial. Como les decía, este en particular no es administrable. Los otros dos, el de 16 y 32, sí es administrable. Es una versión compacta, equipado con una interfaz de Cobra RJ45 y una interfaz de fibra óptica SFP Plus. Eh, La unidad tiene una clasificación IP30. Ahora, estas certificaciones, que es básicamente estas certificaciones lo que están diciendo es que estos elementos se pueden, o sea, están certificados por el gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Defensa de Estados Unidos para ser instalados en las premisas de ellos, que esos tienen unos requisitos y unas características muy altas para poder ser utilizados en las unidades o en la infraestructura del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ahora, este convertidor de medios tiene unas funciones muy interesantes. Uno es el watchdog y el otro es el LFP. El watchdog auto reset, ¿qué es? ¿Qué significa? Esta es una función de supervisión automática que trae el convertidor que reinicia el puerto PoE si detecta que el dispositivo conectado, si la cámara como tal, no da señales de vida, por verlo así, no está conectado o no responde a la conexión en un tiempo de 300 segundos. Denme un segundo si alguien está por ahí. Lo pongo en mute. Listo.
Entonces, por ejemplo, si una cámara IP está congelada, pues, y dura congelada por más de 300 segundos, pues lo que hace es autorresetear la alimentación de esa cámara. ¿Y eso qué evita? Eso va a evitar que tenga que ir un técnico hasta el sitio a hacer eso mismo, ¿no? A reiniciar la cámara. Que a veces con un solo reinicio, pues se destraba, se vuelve a funcionar el elemento. Entonces, este es un elemento que evita y mejora los tiempos de mantenimiento en entornos críticos como tal, ¿no? Y el otro, el LFP, lo que significa es un Link Fall Pass-Through. ¿Qué significa? Esto es una función que permite que si hay una falla en un enlace, por ejemplo, una pérdida de la señal de la fibra óptica, esto se transmite al otro extremo. ¿Y por qué es importante? Al otro extremo de la conectividad. ¿Y esto por qué es importante? Esto asegura que los dispositivos conectados, como los switch, los routers, detecten la falla y puedan activar mecanismos que se tengan implementados de redundancia o de alertas para que obviamente vaya el técnico y ya empiece a revisar si hay una falla en el enlace como tal. O sea, la idea no es que todo siga normal cuando realmente hay una falla en el enlace que tenemos. Aquí tenemos un cuadrito muy interesante que podemos ver dónde agrega o dónde normalmente sí agrega más valor la solución de Fiber Vision, ¿no? Tenemos el cobre normal que tiene un alcance de 2.5 gigabits en categoría 100, llegando obviamente y cumpliendo con el estándar para llegar a una distancia máxima de 100 metros y pudiendo entregar energía Power over Ethernet ya hasta 60 watts. Si queremos más conectividad y más potencia, pues podemos entregar con HPOE 90 watts, ya utilizando cables de categoría 6A, 7, 7A y llegando a una conectividad de 10 gigabits. Si queremos tener un poquito más del cobre, podemos tener cobre con alcance extendido, que podemos llegar hasta unas distancias estimadas de 250 metros, pero obviamente con unas limitaciones en la conectividad y en la potencia que podemos entregar a esa distancia. Con Ethernet bajo un solo par, pues podemos tener pues unas limitantes muy considerables en cuanto a la capacidad de conectividad de datos que podemos dar y llegando también con una potencia muy baja de 15 watts. Entonces, ¿dónde empieza a tener sentido la solución de largo alcance con Fiber Vision? Pues en el resto del cuadro que tenemos acá, ¿no? Poder entregar esos 90 watts, poder tener esa conectividad de 10 gigabits y poder exceder los 600 metros. Ahí es donde tenemos esas ventajas de este tipo de solución. Otras ventajas o que tiene la solución comparado al cobre. Pues aquí estamos viéndolo con el cobre extendido, cómo podemos llegar hasta 200 metros en el cobre de alcance extendido, 200 o 260. ¿Cómo lo comparamos ahora con una solución híbrida de Corning? Podemos entregar 90 gigawatts, 90 watts a 10 gigabits a un máximo de 358 utilizando simplemente los dos pares con un conductor en el mismo cable, o sea, con un cable dividido que tenga dos pares de 12 AWG de calibre y una sola fibra, obviamente. O podemos llegar hasta los 1080 metros entregando los mismos 90 watts, los mismos 10 gigabits, pero obviamente ya vamos a tener un cable híbrido que vamos a tener 6 pares con conductor de 12 AWG y vamos a y vamos a incluir, perdón, para no decirlo redundantemente, vamos a incluir un agregador de 8 puertos, que tenemos de 2 y de 8. Pues ahí en este caso utilizaríamos un agregador de 8 donde solo vamos a utilizar 6 pares. ¿Y qué es lo que queremos hacer con este agregador? Pues obviamente lo que queremos es, vamos a trabajar sobre 52, un voltaje importante de 52 voltios, buscando reducir 92 voltios, 90 watts, buscando reducir la corriente que se está transmitiendo por par, para que la disipación de esta corriente pues sea lo menor posible. Entonces, como ustedes saben, entonces tenemos que la intensidad de corriente es igual a potencia sobre voltaje. En este caso, si ustedes colocan 90 watts sobre 52 voltios, vamos a tener que para esa conectividad vamos a requerir 1.73 amperios, que es una corriente importante. Pero si esto lo distribuimos en 6 pares, pues vamos a estar, cada par va a estar transmitiendo una porción de ese amperaje, lo cual hace que estemos reduciendo las pérdidas por resistencia. Y esto es lo que permite pues entregar esa potencia
a llegar con ese alcance al convertidor de medios, ¿no? De esos 1080 vueltos. Y a esto súmele que ese convertidor de medios, a partir del convertidor de medios para conectar el equipo, la cámara, pues vamos a tener 100 metros adicionales porque ese convertidor de medios, eh, como lo decimos, es como es un punto de reinicio de la energía. Y de ahí pues volvemos a tener ese alcance de despliegue, ¿no? Y otra ventaja es que con cobre pues tenemos que hacer conexiones 1 a 1, 2 a 2, 4 a 4, dependiendo de los dispositivos que se tengan. Eso hace que tengamos que utilizar mucho más ductos o mucha más infraestructura para el despliegue. Con una fibra con Fiber Vision pues vamos a tener cables con múltiples pares de cobre, es decir, podemos tener múltiples fibras y múltiples pares de cobre en un solo en un solo cable. Podemos confluir en mayor densidad tanto de cobre como de fibras en un solo cable, eso es lo que nos va a permitir pues reducir la infraestructura necesaria para el despliegue de estos cables. Ya para terminar, déjeme mostrarle dos casos rápidos. Un caso donde queremos alimentar unos dispositivos, perdón, aquí me adelanté. eh, sí, donde queremos alimentar unos dispositivos que están de manera remota. Este es uno donde el cliente tiene un switch de cobre y lo que queremos es aprovechar ese switch que ya tiene el cliente, que no tenga que cambiar esos equipos. Entonces, para eso utilizamos el Media Converter en el cuarto de telecomunicaciones. Ahí vamos a tener un punto convertidor de medios, vamos a tener un elemento de alimentación remota y vamos a tener obviamente el hardware de conectividad, donde va a bueno, donde va a converger todo. Entonces déjenme activar aquí el láser. Tenemos el media converter, tenemos la potencia, todo converge aquí en un patch panel. Del patch panel se hace la conectividad con el cable híbrido. Vamos a llegar remotamente a un punto donde vamos a tener un enclosure. Este enclosure, pues si está en el exterior, pues tendrá que ser un enclosure que tenga un grado de protección para el exterior. Si está en un ambiente indoor, pues también estará de acuerdo al ambiente en que esté. Ahí llega y alimentamos nuestro media converter y desde aquí por PoE alimentamos nuestra cámara, en este caso 30 watts. Si el cliente con el futuro hace un upgrade y hace y compran switch o el cliente tiene un switch de fibra, pues ya no va a necesitar el convertidor de medios en el cuarto de telecomunicaciones, ¿no? Ahí lo único que va a necesitar es la fuente de alimentación. En este segundo ejemplo, pues la vamos a estar haciendo con uno de 32 puertos, estamos haciéndolo y obviamente el ODF que se va a utilizar ya no es sencillo, pequeño, sino podemos utilizar un ODF, en este ejemplo, de 4 unidades de rack, de tamaño en el cual podemos tener toda la conectividad óptica a la derecha, a la conectividad óptica a la izquierda, perdón, y la conectividad de energía a la derecha, convergiendo ahí y ahí siendo un punto de distribución de nuestra red, saliendo a alimentar por un solo cable, en este caso uno de 4 fibras y cuatro pares de cobre para alimentar 4 diferentes media converters que están en el borde y de estos alimentar pues 4 diferentes dispositivos. Estos en este ejemplo pues lo tenemos en un enclosure NEMA, este es uno de los que están exteriores, que todo esto lo suministramos, todo esto hace parte del portafolio, todos estos elementos de conectividad y de protección, y desde ahí obviamente ya conectar estas cámaras. Ahí hice dos ejemplos muy, muy sencillos en este para conectar 16 locaciones. Y bueno, no sé qué tiempo vamos. Listo, vamos bien de tiempo. Entonces, para resumir, lo que queremos es ahorrar espacio y energía, menos conductos y menos esfuerzo de instalación por caja de distribución. Vamos a simplificar y facilitar el uso de los switch que ya tenga el cliente para que no tenga que necesariamente hacer un nuevo upgrade y empezar. Si ya tiene switch de cobre, pues pueda utilizarlos. Y también que tenga una red preparada al futuro. Si a futuro compra un switch, quiere más potencia, más capacidad en transmisión de datos y compra un switch de fibra, pues ya tiene la red habilitada y lista para esa transición, ¿no? Eh, Básicamente es tener una red hoy preparada para el mañana con todas las ventajas que yo ya les había mencionado.
Este es un pequeño abrebocas. Nosotros tenemos aquí en Colombia pues un kit, un demo que podemos en algunas ferias y en algunas presentaciones presenciales que estamos haciendo con clientes demostrándoles cómo funciona el Fiber Vision en la vida real, pues vamos a estar cuadrando unas sesiones a futuro o en alguna feria o algún evento que estemos participando vamos a tener este demo por si alguien lo quiere conocer. Si tienen algún proyecto o algo donde les haga sentido, donde ustedes creen que este cliente esté requiriendo en este momento una solución de este tema, de esta características de Fiber Vision, por favor háganoslo saber. Tenemos un equipo de ingeniería que nos estaría respaldando, que estaríamos viendo el caso por caso y estaríamos haciendo el listado de materiales más acorde dependiendo del requerimiento del cliente. Sin más, estos son mis datos por si por favor quieren anotarlos, copiarlos y aquí a la orden para ustedes. Y con esto pues terminamos esta parte de Fiber Vision. Ahorita viene la parte de cobre presentada por Gerson. Entonces, no es más, Gerson, muchas gracias. Gracias, Eric. ¿Qué tal me escuchan ahí? Muy bien. Perfecto. Regáleme un segundo, les comparto mi pantalla. ¿Alguien me puede confirmar si ya están viendo mi Sí, pantalla? la vemos. Sí, Gerson. Listo. Modo presentación. Sí, modo presentación. Sí. Bueno, perfecto. Entonces ahora vamos a hablar del complemento de esta solución que nos estaba hablando Eric. Nosotros, o cada vez han venido creciendo, digamos que las necesidades del mercado en cuanto a temas de infraestructura. Sin embargo, obviamente hay algo que es bastante importante y es el cableado estructurado. El cableado estructurado también ha venido evolucionando y ha tenido que venir acoplándose a todos esos requerimientos de los mercados actuales, donde hoy día hay diferentes términos eh, que vienen aplicándose y cada vez necesitamos que nuestras redes y por ende las soluciones que nosotros vamos a instalar en nuestros proyectos sean mucho más convergentes y estén preparadas pues para el futuro en cuanto a temas de escalabilidad, en cuanto a temas de crecimiento a nivel general para todos los retos que vienen de aquí en adelante. Digamos que como complemento para las soluciones de fibra óptica, obviamente también manejamos desde Microlink las soluciones de cobre de Corning, como bien lo mencionaba Eric. Estas soluciones son o están bajo la sombrilla de la familia Everon. Everon Cooper Datacom Solutions son las soluciones, o sea, es el nombre que se le da a las soluciones de cobre en este caso. Se ofrecen diferentes soluciones desde la categoría 5E hasta la categoría 8.1. Cabe resaltar que Corning tiene absolutamente todo el paquete completo, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a temas de soluciones o infraestructura física para las redes de telecomunicaciones. El cableado estructurado de la parte cobre es la columna vertebral de las telecomunicaciones o de las comunicaciones a nivel general. Como bien les mencionaba al inicio, la evolución de las redes viene planteándose y cada día vemos más cómo las soluciones que se plantean en los diferentes proyectos trabajan bajo un entorno híbrido en cuanto a temas de cobre, en cuanto a temas de fibra óptica y en cuanto a temas de soluciones o dispositivos wireless. ¿Qué tendencias actuales manejamos a la fecha? Todo lo que tiene que ver con movilidad, cada vez escuchamos más la palabra IoT, temas de cloud, 5G y lo que llevamos o lo que veamos venido trabajando actualmente también es todo lo que tiene que ver con Wi-Fi 7. Entonces, la base física de toda la red de datos al final del ejercicio, LAN, Wi-Fi o IoT, es lo que estamos mencionando en este webinar, que es cobre y fibra óptica. Y al final del ejercicio son quienes definen la capacidad y la confiabilidad de la infraestructura, toda la capa física. Y obviamente estamos o tenemos que tener en cuenta que la parte de cableado de cobre aún sigue siendo lo que facilita todo lo que tiene que ver con la administración, escalabilidad y el crecimiento en general de las redes. Entonces,
yo creo que más allá de evolucionar el cableado estructurado cobre, lo que ha venido es convirtiéndose en redes convergentes, pero sin dejarse a un lado esta parte porque es la columna vertebral de todos los dispositivos y todas las soluciones que nosotros podamos llegar a tener en nuestros proyectos. Aquí vemos una line card donde pues se muestran algunos de los productos como tal de Corning, que ahorita vamos a entrar a profundidad. Entonces todo lo que tiene que ver con cables, jacks, patch panel, faceplate y patchwork, al final del ejercicio quienes construyen como tal nuestra solución completa en cuanto a temas de la infraestructura de nuestro proyecto. En Corning se encuentran diferentes tipos de cable. Aquí estamos hablando de los cables como tal a nivel general. Entonces, los cables que trabaja Corning en sus soluciones van desde la categoría 5E hasta la famosa y muy controversial categoría 8, que está especificada para temas de data center, pasando por 5E, 5E 6, 6A, 7, 7A, 7A Plus y categoría 8. Una, digamos que, o un diferencial que tienen todos los cables de Corning es que lo que se trabaja en Latinoamérica y en Europa, todo está clasificado bajo la norma, bajo la regulación CPR, ¿sí? Que es una norma europea que se emite para la regulación en las construcciones. Entonces, ese es un plus que tienen todos los cables de Corning y que me atrevería a decir que el resto de jugadores importantes que están, por lo menos en Colombia y Latinoamérica, no poseen este tipo de certificación. Entonces, ahí empiezan a haber ciertos diferenciales de estas soluciones versus el resto de jugadores que hay en el mercado. Uno de los puntos más sensibles donde pueden llegarse a cometer errores en cuanto a la instalación puntualmente es donde nosotros, es decir, el ser humano, influye en la red. Y el único punto probablemente donde esto suceda es en la instalación o en el ponchado de nuestro jack, ¿cierto? Porque al final del ejercicio el patchwork pues viene certificado de fábrica, el cable obviamente hasta donde tengamos los cortes también, pero donde nosotros, los humanos, interactuamos es donde más podemos llegar a cometer errores, es en el jack, ¿sí? Y este es uno de los puntos más importantes dentro de la solución. Los jacks de Corning tienen no uno, sino muchos diferenciales. Primero, estos no necesitan una herramienta especial de punchado. Quienes han tenido la oportunidad de desarrollar los cursos de certificación de Corning, que se emiten hasta hacia nuestros integradores, pues han podido, digamos que, presenciar esto. No necesita herramientas de punchado especializadas, ¿sí? Entonces, al final del ejercicio, eso también implica que los costos a nivel de instalación y de integración en cuanto a mano de obra, pues se disminuyan, porque no voy a tener la necesidad de comprar herramientas especiales para poder hacer la instalación. Otro punto que juega a favor es que tienen tres posiciones para la entrada de los cables. Entonces, eso lo que va a hacer es que minimicemos los riesgos de poder llegar a tener problemas, sobre todo cuando se hace la certificación del canal, porque evitamos al máximo los radios de curvatura tanto en el patch panel como en el punto de red que me queda a la mano del usuario, el que me queda más cerca del usuario. ¿Por qué? Porque no voy a tener que hacer ninguna curvatura debido a que puedo entrar por la parte superior, por la parte inferior del jack. Regálenme aquí un segundo. Entonces puedo llegar con mi cable de una manera recta por la parte superior, por la parte inferior o por la parte trasera. Todos los jacks de Corning en las diferentes categorías tienen esta característica. Entonces esa es una más de las que estaríamos hablando. Eh, Incluyen en la mayoría de ellos, o en todos los jacks de Corning, este dust shooter o esta tapa cubre polvo abatible. Entonces, eso también lo que hace es que a futuro yo pueda evitar tener errores o percances en mi red.
¿cierto? ¿Por qué? Porque me va a entrar polvo, porque me va a entrar algún dispositivo o algo que me pueda afectar como tal el desempeño en ese sentido. Entonces, esas son características que hacen que los jacks de Corning eh, sean muy diferentes a las soluciones convencionales. Únicamente se componen de dos piezas y en YouTube inclusive se pueden ver videos de cómo es la instalación de estos jacks. ¿Qué certificaciones tienen? Bueno, trabajan bajo la plataforma alemana GHMT y aquí podemos ver los diferentes tipos de certificaciones dependiendo la categoría del mismo, ¿no? Entonces, bien sea por componente, bien sea permanent link de 3 y 4 conectores, eso se puede descargar automáticamente de Corning, entonces no hay ningún inconveniente o por medio de cualquiera de los ejecutivos de cuenta de Microlink los podemos hacer llegar sin ningún inconveniente. De ahí pasamos a nuestro herraje o patch panel, los cuales son modulares. Entonces, dentro del mismo herraje puedo colocar diferentes soluciones, bien sea cobre, bien sea, bueno, cobre y de las diferentes categorías y diferentes tipos de soluciones, tanto UTP como blindada, e inclusive también puedo incluir eh, algunos conectores de fibra óptica, obviamente con el adaptador como tal. Es una monopieza para el caso de los herrajes planos totalmente en aluminio, entonces nos va a permitir que tengamos una robustez bastante interesante al momento de hacer las instalaciones. Estos ya incluyen sus accesorios para sistemas de puesta a tierra, obviamente que se anclan en nuestro rack o gabinete de telecomunicaciones, y van con un extend relief, un liberador de tensión, trae todos los accesorios para que los cables queden bien ordenados y aparte pues no vayamos a tener inconvenientes por desconexión en la parte trasera del jack. Aquí hablamos un poco acerca de los patchcos. Entonces, actualmente la solución que tenemos en Colombia es 26AWG para categoría 6 y para categoría 6 AUTP, pero podemos llegar a tener en algunas soluciones patchcore de un diámetro menor. Ejemplo, para categoría 6 podemos llegar a tener en solución UTP hasta diámetro reducido de 28 AWG, lo cual es muy atractivo para el mercado. Y para el caso de 6A, en solución blindada SFTP, podemos llegar a tener patch por hasta 30 AWG. Entonces, realmente, para temas de espacio, estética y visual, sin afectar nada de rendimiento, podemos llegar a tener estos diámetros, obviamente manejando 100% el tema de cobre. ¿Alguien me puede confirmar si hay todo bien la presentación y me siguen escuchando? Escuchamos Sí, te bien. escuchamos. Gracias. Bueno, algunos de los retos que vienen dándose hoy día también son las soluciones en campo. Y eso va de la mano a la solución que nos mostraba Eric. Entonces, cuando tenemos estas soluciones donde necesitamos hacer, digamos que conectorizaciones en campo de categoría 6 o categoría 6A, también tenemos los plugs instalables en campo, ¿sí? Obviamente son plugs que sí están avalados, no son plugs digamos que de origen dudoso, ni con ponchadora de impacto, ni ese tipo de cosas que se instalen, sino que realmente nos pueden brindar toda la confiabilidad que se requiere para nuestros proyectos. Esos los tenemos acá en la versión plana y en la versión angulada, también para donde se requiera, sobre todo en estos puntos de acceso donde obviamente por las distancias o el acceso no es tan sencillo y no siempre colocarlos de la manera recta es la mejor. También vienen los que están con ángulos de 90 grados y podemos hacer la instalación ahí, en especial para temas de cámara, es donde se ha visto. Otra de las cosas interesantes que últimamente se ha lanzado, aunque todo el tema de puntos de consolidación y eso pues de cierta manera ha venido quedando pues en el pasado y está como mandado a recoger. Sin embargo, notamos que muchas veces necesitamos hacer eso, sobre todo en algunas aplicaciones como call center, donde se requiere o no se cuenta con el espacio para colocar faceplate individuales
Entonces están este tipo de cajas que me pueden soportar hasta 12 puertos, que yo puedo montar perfectamente en la pared sin ningún inconveniente y pues puedo llegar con mi cableado, con mis cables de cobre convencional. ¿Sí? Los faceplate que manejamos para Colombia, por lo general, son los de 2 puertos. Este faceplate de 2 puertos tiene una Con característica 30. y es que, eh, no sé si alguien puede colocar por ahí el mío. Este faceplate incluye el de 2 puertos, una tapa ciega para los casos en que se requiera usar un único puerto, ¿sí? Entonces este es el estándar como tal que se maneja acá para Colombia y para la región. Entonces, al final del ejercicio, con este tipo de productos estamos cumpliendo absolutamente todas las necesidades del cableado estructurado y del canal completo, nuevamente, digamos que yendo y transmitiendo todo esto al término de la convergencia. Entonces, ¿por qué el cobre sigue siendo relevante? Uno, desempeño y estabilidad. Siempre vamos a tener con la parte cableada menos interferencias y una latencia mínima en lo que tiene que ver con las redes. Seguridad, el tema de acceso físico controlado y vamos a tener una menor exposición. Esto es algo que no siempre las redes inalámbricas me van a permitir hacer. El tema de costo-eficiencia, la instalación va a ser mucho más económica y duradera en este, digamos que, ambiente actual o ecosistema que estamos teniendo para todo tipo de redes. Y al final del ejercicio, pese a que la norma como tal nos exige, sobre todo para las soluciones que son blindadas, que cada X tiempo se deba hacer una revisión de la misma, honestamente son muy pocos los clientes e integradores que hacen esto y se contratan para estas revisiones, ¿no? Normalmente, cuando se revisa la solución, pues prácticamente cuando falla. De resto, si no falla, nadie va a hacerle, o es muy poco probable que haya clientes que le hagan una revisión frecuente y digamos que unas certificaciones periódicas a su red. Entonces, obviamente con el tema del cableado estructurado, pues esto se puede evidenciar. Mientras que con todo lo que tiene que ver con soluciones inalámbricas, pues es un poco más complejo y normalmente notamos que se continúan teniendo inconvenientes en todo lo que tiene que ver con soluciones o en los proyectos, instalaciones donde hay Wi-Fi y redes inalámbricas 100%, ¿no? Entonces ahí hay que ver. Al final del ejercicio, ¿esto qué nos dice? Que invertir en la parte de cableado estructurado, pues es asegurar una conectividad estable que sostiene todas las capas tecnológicas bajo las cuales hemos venido trabajando y han venido creciendo en los últimos tiempos, Wi-Fi, IoT y voz y datos a nivel general. Entonces, ¿qué cosas relevantes tiene esto aparte de las soluciones que tiene Corning en cuanto a cableado estructurado? Uno, que las soluciones de cableado estructurado y de fibra óptica que vimos anteriormente con Eric y las que estamos viendo actualmente tienen garantía extendida de hasta 25 años, las cuales pues obviamente se tramitan siempre y cuando estemos con los parámetros que nos exige Corning, es decir, que nuestro integrador esté certificado y por ende pues la compañía también, que hagan sus cursos de actualizaciones, que se compren por medio, o que se adquieran los productos para los proyectos por medio de un distribuidor autorizado. Una cosa que vale la pena recalcar acá de Microlink es que, uno, nosotros somos el único distribuidor autorizado para Colombia de Corning para esta solución. Entonces, eso acompañado de la solidez de la compañía Microlink que estuvimos viendo al inicio, pues garantiza que nosotros podamos darles un acompañamiento muy completo e integral en todos sus proyectos. Les podemos ayudar con el trámite de la certificación a nuestros canales de integración, como lo hemos venido haciendo. Justamente la semana pasada acabamos una certificación que lo que permite al final del ejercicio, esa parte de la garantía extendida, pues darle la a eh, pues el cliente final de que está instalando y adquiriendo los productos de la manera o de la mejor manera y al final del ejercicio puede tramitar una garantía de hasta 25 años en el proyecto o la inversión que vaya a realizar. ¿Sí? Entonces, bueno,
Voy a dejar aquí, voy a cerrar, no sé si tengamos alguna pregunta. Hola, eh, Gerson. No, Me han Gerson. mandado preguntas por el WhatsApp, por pero las respondemos si quieres al correo, se las enviamos a todos. estoy viendo, pero dije, bueno, tal vez pueda salir por ahí un tema de una pregunta y la presentación no dejaba ver. Bueno, a todos los asistentes, muchísimas gracias por su puntualidad y asistencia. Recuerden que aquí desde Microlink Corning estamos totalmente abiertos para hacerles el acompañamiento en todos los proyectos, para poder solucionar todos los inconvenientes que requieran. Nuevamente, cabe la pena resaltar que nosotros acá en Microlink tenemos stock de las soluciones que les mostramos y para el caso de Fiber Vision tenemos o contamos con la demo si alguien quiere ir a presentársela a algún cliente, si alguien quiere venir a verla como tal, no hay ningún problema, coordinamos una cita con el departamento de ingeniería y podemos hacer ese desarrollo. Desde acá los podemos apoyar también en el acompañamiento de sus proyectos muy agnósticamente para poder generar y desarrollar ese BOM que inicial por lo menos, luego pues de la ingeniería de detalle, bueno, aunque también los podemos acompañar ahí, pero eh, el integrador encargado es quien se encarga de esto y ahí podemos hacer todo lo que se requiera. Ahí hay una pregunta de Diego Barrero. Con la solución Fiber Vision y para las cámaras actuales, ¿cuál es la distancia máxima soportada? Creería yo que es la pregunta. Buena pregunta ahí, Diego. Gracias. No, pues, como vieron el ejemplo, pues son distancias que hablamos más de 600 metros en forma genérica. Les mostré un ejemplo donde estábamos llegando a 1080 metros, casi un kilómetro. ¿De qué va a depender? Obviamente del tipo de cámara que estemos, la potencia que requiere la cámara. Eso va a ser obviamente la configuración, cuántos pares de cobre vamos a estar llevando para alimentar esta cámara y qué agregador utilizar. Pero las distancias, la solución, el concepto general que quiero que se lleven es que es un alcance mayor a 600 metros. El ejemplo que les mostré era de un kilómetro. O sea, no es que tengamos una limitante, no, es que lo máximo es tanto. Obviamente si hay una limitante. O sea, proyectos los que hemos trabajado más de un kilómetro, no he tenido que ver yo un proyecto o un BOM donde estemos trabajando cámaras de más de un kilómetro. Pero el ejemplo que les di les daba la consistencia de hasta dónde puede llegar la solución utilizando agregadores. El agregador tiene hasta 8 puertos. En el ejemplo que di utilizamos 6. Si utilizáramos los 8 completos, pues hubiéramos podido llegar un poquito más de alcance, no sé exactamente cuánto, pero sí un poco Miércoles. más. Va a estar dado por el agregador y por la potencia que requiere esa cámara al final, ¿no? Perfecto, Eric. Gracias. Bueno, Gracias, Franco. no sé si tengamos otra pregunta adicional o damos por finalizada ya nuestra sesión y nuestro webinar del día de hoy.